Cuando pensamos en idolatría, normalmente imaginamos estatuas de piedra o madera. Sin embargo, Pablo demuestra que la idolatría comienza mucho antes. Empieza cuando el yo ocupa el lugar que pertenece únicamente a Dios. Yo soy Johnny Santillán y les doy la bienvenida a este nuevo segmento titulado Tras las huellas de la lección. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 5, que está titulada Todo para la gloria de Dios. Y es para mí un privilegio contar con mi buen amigo Elvio Requelme, a quien saludo. Amigo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen, sean también ustedes bienvenidos. Y gracias a Dios, pues, por la oportunidad que nos da de estudiar su santa palabra. Sí, es una lámpara y una luz a cada paso que damos en el camino. Y hoy tenemos un estudio muy lindo, porque vamos a estar estudiando lo que son los capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Corintios, que esto forma una sola unidad. Vamos a estar estudiando lo que se nos dio en la semana. Seguiremos de estas huellas que nos deja esta lección que no tiene nada de qué perder. Así que, amigo, vamos a empezar con oración. Padre Santo y bendito, Dios Todopoderoso, Señor, Creador de todo cuanto existe. Gracias, mi Dios, por esta bella oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder llenarnos de conocimiento y de la luz que alcanza la victoria. Señor, danos Espíritu Santo. Reclamamos de esa promesa, porque ciertamente la necesitamos para poder entender lo que tú quieres decirnos en estos pasajes. Quédate con nosotros y guíanos. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigo, esta lección la hemos dividido en 5 segmentos, los cuales están aquí. Empezaremos dando el estudio del conocimiento que debe estar gobernado por el amor. Luego, cómo Pablo pone en práctica este principio mediante la abnegación. Luego estudiaremos en 1 Corintios 10, Israel, una advertencia para nosotros, y huir de la idolatría. Y finalmente estaremos con la conclusión, que es todo para la gloria de Dios. Así que, amigo, vamos entonces con el punto número 1, que es aquí. El conocimiento debe estar gobernado por el amor. Y mira que eso es muy interesante, porque en 1 Corintios 8, pues del contexto se nos habla de que en ese momento había una disputa entre la iglesia, entre unos que se llamaban fuertes y otros que se les llamaba débiles. ¿Y cuál era la disputa? Era sobre si es lícito o no comer la carne que se sacrificaba a ídolos. Esa era la disputa en sí. Se peleaban porque los fuertes decían, no, mira, sabemos que el ídolo nada es, así que no pasa nada si comemos de esa carne. Porque esta carne que se ofrecía a ídolos, generalmente se la vendía en la plaza, así que la Ajá. gente iba a comprar esta carne. Muchas de estas personas la comían y no sabían que habían sido ofrecidas a ídolos. Otros quizás sí, pero decían, haya sido ofrecido o no haya sido ofrecido, no tiene nada que ver. ¿Y cuál era su fundamento, amigo? Porque la Biblia, en la ley, que es justamente el Antiguo Testamento, no te especifica o no te dice nada que sea pecado comer esa carne. Lo que te Ujú. dice la ley es que debes clasificar animales que puedes comer, que son limpios, y animales que no puedes comer, que son impuros. Eso dice la ley. Pero no te muestra en la Torah algo que te diga, eso es de ídolo, no lo comas. No encuentras en la ley. Así que los creyentes fuertes decían, mira, en la ley no nos dice esto de aquí. Así que nosotros no adoramos a ídolos. Para nosotros hay un solo Dios. Dios es uno. Así que esto, si ellos ofrecieron a ídolos, es cosa que hicieron ellos. A mí no me afecta, así que yo voy a comerla porque es carne ilícita. Y yo no estoy comiendo esto porque adoro a ídolos. Y ahí entra el problema, amigo. Por causa de esto, empezaron a haber fricciones entre uno y otro lado. Los fuertes también se creían superiores. Decían, mira, eso no me afecta nada. Y empezaban a criticar a los que les reclamaban por hacer esto. Y los débiles, en cambio, que no comían esta carne, porque decían, no, mira, esto es de ídolos, así que creo que lo correcto es no comer de eso. Y estos débiles criticaban a los fuertes, ¿sí? Oigan, ¿por qué comen eso? No lo hagan, no está bien. O sea, te das cuenta que entre uno y otro bando se enfrentaban y decían, oye, pero si no es malo. Y uno decía, oye, pero es que es para ídolos. O sea, había disputas para saber quién tenía la razón, quién era el que tenía la razón. Te digo algo, amigo. Doctrinalmente, los fuertes tenían razón porque los ídolos nada es para ellos. Así que, amigo, Pablo no corrige la teología aquí.
Pablo corrige la actitud que tienen el uno con el otro, el débil con el fuerte y el fuerte con el débil. Esa actitud. Porque mira, amigo, existe una diferencia enorme entre tener razón y tener amor. Enorme. Por eso, en 1 Corintios 8, se nos dice, pues, que el conocimiento Envanece. El que el conocimiento conocimiento dice, envanece, pero el amor, ¿qué cosa hace? Edifica, ¿sí o no? Pablo empieza con esto, va al asunto, porque muchos pueden tener conocimiento, pero el conocimiento no te hace creerte superior, como muchos lo hacían en ese entonces y hoy en día también lo hacen. Ah, no, como yo sé más, entonces tienes que hacerme caso a lo que yo diga y te voy a forzar a lo que tú digas. No, amigos, el amor edifica, el amor no trata de apuntar, de criticar, de señalarte con el dedo, de decirte, mira esto de aquí, eres un pecador, mira lo que estás haciendo. No, amigos queridos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El verdadero conocimiento produce humildad. No te produce que te enaltezcas, que te creas la gran cosa. No, no, todo lo contrario. El verdadero conocimiento te hace humilde. La pregunta del cristiano nunca debe ser, ¿tengo derecho? ¿Puedo hacer esto? No, no. La pregunta que el cristiano debe hacerse es, ¿esto qué hago? ¿Ayuda a mi hermano? ¿Puedo con esto ayudarle? Y es eso lo que Pablo apunta. El conocimiento siempre lleva al amor. El amor es la parte principal, la clave de todo. Sin amor no hay nada. Dios es amor. Por ende, Dios nos da conocimiento. ¿Para qué? Para que llegamos a amarlo a Él por encima de otras cosas y amar a los demás como a mí mismo. Es amor. Siempre es el principio clave de todo. El amor. Entonces, ¿esto ayuda a mi hermano? ¿Lo hace o no lo hace? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este contexto. ¿Lo hace o no lo hace? Por eso Pablo, en el último versículo de 1 Corintios 8 dice, por lo cual, si la comida le da a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Te digo algo, Pablo sabía las diferencias de carne y sabía que él podía comerlo. Por eso dice más adelante, todo me es lícito, pero no todo conviene. Por eso aquí dice, si es que esto va a traerle tropiezo a mi hermano, mejor no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo amo, porque no quiero que él se pierda, porque no quiero que él se meta en la cabeza y que empiece a airarse, a criticar, que se meta con un pensamiento o con un carácter erróneo, un carácter que no glorifica a Cristo, un carácter que es todo lo contrario y vamos a crear división en la iglesia. Mejor no pongo tropiezo a mi hermano, dice el apóstol Pablo. podríamos decir también que los débiles en la fe son aquellas personas que llegan recién a la iglesia, ¿no? Porque la experiencia de la vida cristiana empieza, uno dice, como niño, ¿no? Y la diferencia a comparación de un niño con una persona adulta, el niño es débil y la persona adulta pues ya es una persona, un hombre fuerte. Correcto. Pero se espera que el niño también llegue a ser alguna persona pues también fuerte en la fe. Pero entendiendo que esta fortaleza no solo en conocimiento de llegar a entender las cosas como son, sino que muchas veces aquí se me viene a la cabeza también uno de las citas de la hermana Elena de White, y dice la mensajera del Señor, muchas cosas que son verdad y que son correctas fueron rechazadas porque no se supo cómo decirlas, porque no se las dijo con amor, ¿sí? Yo me he dado cuenta con esto, con una persona el otro día, que yo siempre le estoy invitando a hacer deporte, a hacer ejercicio. Ahora la pregunta es, ¿invitar a hacer a alguien ejercicio está mal? ¿Que cuide su salud? No, no está mal. Pero yo me da cuenta que esta persona lo rechazaba y lo rechazaba mucho, mucho, ¿no? Sí, por ahí me hacía el feo. Y un día yo voy pasando y con una funda llena de mandarinas y la veo y le saludo y le abro la funda de mandarinas y le digo, toma, sírvete unas mandarinitas, unas 3 mandarinas. Y esa persona me dijo, ah, ya, ¿y cuánto vale el gimnasio? ¿Y a qué horas abren? Ya voy a estar yendo por ahí. O sea, se vuelve, la persona acepta mucho más la verdad cuando esa verdad está acompañada por un genuino interés, cuando está acompañada con un acto de amor.
Dice Pablo aquí también por último, esto puede ser correcto, pero si a esta persona que es débil en la fe, está nuevo, lo puede hacer llegar a tropezar alguna cosa, entonces por el momento no lo hago. Y mira, amigo, que este principio, el principio de renunciar a sus derechos por ayudar a otros, por amar a otros, es exactamente el principio que Cristo vivió. Porque en Filipenses 2, de versículos 5 al 8, nos damos cuenta que Jesús renunció a sus derechos por nuestra salvación. Aquel que era el rey, aquel que gobernaba todo, vino aquí y se humilló. Recuerda el texto, ¿no? Que está en la pantalla. Se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo. Vino aquí a servir, se hizo como uno de nosotros. Amigo, Ajá. el amor siempre está dispuesto a renunciar a un derecho para salvar a otro. Por eso, hermana White, en el libro Hijos e Hijas de Dios, de manera devocional, nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y el que tiene amor supremo a Dios, revelará el amor hacia sus semejantes. Eso es Así muy es. importante, amigo, porque así como lo hizo Cristo, Cristo nos invita a hacerlo nosotros. Y algo bien interesante es que esto nos lleva al punto número 2. Porque el punto número 2 es que Pablo aquí pone en práctica ese principio de renunciar por amor a los demás, ese principio que lo hace mediante la abnegación. Y aquí estudiamos 1 Corintios 9, donde Pablo empieza aquí a mostrar, deja de enseñar. Él tenía derecho a recibir sostén económico. Él tenía Ajá. derecho a dedicarse exclusivamente al ministerio, a viajar acompañado por una esposa creyente. Todo era bíblico. Tenía derecho a eso. Sin embargo, él dice, no hemos usado de este derecho. No hemos usado. Pablo también se puso a hacer carpas de campaña. Él como apóstol tenía que estar en la labor de la predicación, pero él sabía que aún en esa tarea, aún en el trabajo, él podía predicar a los demás. Y él lo hacía también porque del dinero que conseguía allí, él lo usaba para el ministerio, lo usaba para la obra. De esa manera que nadie viniera a decirle, que nadie viniera a reclamarle por algo a él. Por eso, mira, el Algo débil versículo... en la fe porque en la Biblia dice que pues el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Él estaba Ajá, correcto. en Ajá, todo su derecho. en Pero todo hoy su en día derecho. también vemos eso, ¿no? Que y tú estás enriqueciendo al pastor, pero es que en el orden bíblico el hombre trabaja, predica el evangelio, ese es su trabajo, tiene que vivir del evangelio. Bueno, usted y yo ahora lo entendemos, pero hay gente débil en la fe que dicen, no, pues tú lo que estás manteniendo a tu pastor, pero por otro lado también Pablo, yo pienso que lo veo, que hace las carpas también para evitar incluso que los débiles en la fe sea tropiezo para ellos poder predicarles el evangelio, de pronto yendo, mira, este solo viene a sacarnos el dinero y todo eso, como hoy en día se ve en muchas religiones. Y mira cómo lo dice el versículo 12, aquí en 1 Corintios 9. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que Pablo está diciendo, esto lo hacemos por amor del evangelio, por amor de Cristo, por amor de todos vosotros, para no poner obstáculos, para que el evangelio avance como tiene que avanzar, venciendo y para vencer. Pablo tenía claro esto. Amaba más del evangelio. Así que aquí aparece uno de los principios más importantes del cristianismo. Como le decíamos anteriormente, en 1 Corintios 10 dice, no todo lo que es lícito conviene. Así que, amigo, esto Ah, cambia el enfoque. Porque mira, la pregunta ya no es, ¿puedo hacerlo? Sino la pregunta ahora es, ¿conviene hacerlo? es ¿Edifica? conveniente. ¿Glorifica a Dios? Eso, amigo querido, eso cambia completamente la vida cristiana. Completamente. Ajá. Mira que muchas discusiones entre cristianos hoy en día desaparecerían si dejáramos de defender nuestros derechos y comenzáramos a buscar la salvación de los demás. Ahí, la abnegación también puede entenderse como el amor desinteresado. Correcto. Interesante, el amor desinteresado no busca resaltar, no busca reconocimiento. De hecho, eso también Ujú. es otro tipo de idolatría, ¿no? Que Sí, se me reconozca el yo. Lo hago, yo hice esto para que sepan que yo fui el que hice, yo soy el que doy, yo soy el que hago. Y entonces, ese es otro tipo de idolatría.
pero el amor que Dios nos llama a tener es el amor desinteresado. Hasta tal punto dice que cuando tú hagas algo, no estés haciendo una trompeta, no lo estés publicando, no lo estés diciendo, no, solo hazlo. ¿Y por qué? Por el mero hecho de que es lo correcto, porque Cristo mora en ti. De hecho, el apóstol en cierta parte en la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. O sea, ese es tu trabajo, Ujú, ujú. ese es tu trabajo. Dice, ¿no? Sí, Y sí, lo, sí, te comprendo, te comprendo, te es comprendo, amigo. lo que tienes que estar haciendo, porque el que no trabaja Ujú, está desocupado, pero el que está en Cristo siempre está ocupado. ¿Y cuál es su ocupación? ujú. Hacer el bien. Correcto. Y por eso, mira, en el versículo 18, él hace esa pregunta: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Es ir y predicar, es mostrar el amor de Cristo. El amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me motiva. Ese amor que Él me ha dado, ese amor yo les comparto gratuitamente. No soy obstáculo para el evangelio, quiero compartírselos. Y te das cuenta cómo Pablo nos muestra el evangelio práctico, que es vivir con amor, que es estar con Él, sinceramente. Todos los problemas, todas las peleas, disputas que hay en la iglesia, desaparecerían si dejamos de pensar en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que a mí me gusta, y empezar a pensar en qué es lo que quiere Cristo, qué es lo que piensa Cristo. Señor, dime qué es lo mejor para salvar a otros. Pablo se preocupaba por los demás, era un amor desinteresado totalmente, amigo querido. Es vivir para hacer el bien, ¿no? Cuando Sí, uno se niega a correcto. uno mismo y dejas este tema de la idolatría, del yo, de estar idolatrando el yo, entonces uno vive para hacer el bien, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero Amén. cuando nosotros vivimos para el yo, entonces vivimos para hacer el mal. Entonces no hay nada bueno. Entonces ese también es un aspecto muy interesante, ¿no? Lo que haces por amor o lo que haces por alguien más, tu ayuda, tu servicio, ¿por qué lo haces? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Sí? ¿Por qué razón haces lo que haces? ¿Estás realmente buscando servir o estás buscando reconocimiento? Y amigo, Porque no hay otro trabajo, o sea, no hay otra obra que se busca que no ser que la que esta persona conozca a Cristo. No te canses de hacer el bien. Esa es la consigna. No te canses, tú sigue haciendo lo correcto porque Cristo muere en tu vida. sí, amigo, yo quiero cerrar simplemente este punto con una cita corta del libro Hijos e Hijas de Dios del 5 de abril, que dice, no existe cosa tal como un cristiano carente de amor. Y con Oh, esto, amigo, vamos del punto 3. Y el punto 3 es Israel, una advertencia para nosotros. Porque fíjate en esto, amigo. Israel tuvo enormes privilegios. Tú lees aquí el texto que estamos compartiendo. Dice que ujú. Israel, todos pasaron por el mar. Todos estuvieron bajo la nube. Todos comieron el maná. Todos bebieron de la roca. Sin embargo, dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cuál fue su problema? ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? ¿Por qué quedaron en el desierto? Y entonces más adelante lo dice que, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Entonces, ¿cuál fue el problema de ellos? Mira que esto es maravilloso. Dios hace todos estos milagros y uno simplemente aquí hoy en día los lee, pero si nos hubiese tocado estar en ese momento y ver cómo se abría el mar, una cosa maravillosa, ver cómo llovía comida desde el cielo, ver cómo salía agua del desierto, de la peña, decía, no, vienes de adorar dioses falsos y te encuentras con el Dios verdadero y no te falta nada, pero aún tu corazón sigue codiciando lo malo. Ayúdame a entender esto, porque
tenían un problema serio de idolatría, pienso yo, ¿no? Porque ya habían conocido al Dios verdadero. Y el Dios verdadero había acabado con todos esos dioses falsos, pero seguían aferrados. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo aquí, por lo cual Dios no se agradó de ellos? Es porque ellos vieron las bendiciones, pero no el Señor que daba las bendiciones. ¿Te das cuenta? Hoy en día podemos pasar por lo mismo. Vemos muchas bendiciones en nuestra vida, pero no nos damos cuenta de quién las hace y no adoramos a aquel que las hace. Eso pasó con Israel, porque ellos no vieron a quién prefiguraba la roca, de quién prefiguraba el maná, quién era el que guiaba la nube, quién estaba ahí protegiéndolos, quién hizo que se abriera el mar. No fueron ellos, era Cristo. Ellos no vieron a Cristo en medio de esto, no lo vieron y por tanto se agradaron de su comida, se agradaron de su bebida, se agradaron de sus cosas y solamente pensaban en lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que me hace falta a mí, pero no miraban a Cristo, no podían verlo. ¿Y Pues sabes ya por lo qué? malo. Y esa es la razón por la cual Dios nos agradó de ellos y por la cual Dios nos agrada de nosotros hoy en día. Porque nosotros, al igual que ellos, podemos conocer mucho de Cristo, pero muy pocos llegamos a conocer a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Conocer de Cristo y conocer a Cristo. El conocer de Cristo es fácil. Tú lo puedes leer, te lo pueden contar, puedes verlo en la creación inclusive. Puedes conocer mucho de Cristo, la teoría, pero la teoría no salva a nadie, amigo. Es la práctica, es el conocer a Cristo, es el vivir con Él, el estar con Él siempre. Amigo, esto nos enseña una verdad muy importante para nosotros hoy en día. Porque mira, es posible que tú conozcas la verdad, que ¿Ya? participes de las bendiciones de Dios, que asistas a la iglesia y aún así perderte. Aún así perderte. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que es tener una relación estrecha con Cristo, estar en comunión con Él, unidos a Él, como ya estudiamos en las lecciones pasadas. Eso es lo que Dios busca, que seamos uno con Él, que lo conozcamos a Él, no solamente que sepamos de Él, sino estar con Él, vivir con Él, caminar con Él, siempre con Él. Y por eso Pablo escribe en esos pasajes, el que piense estar firme, mire que no caiga. Amigo, no se trata solamente de pensar en las bendiciones o en lo que me hace falta. ¿Sabes qué nos hace falta? Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Dime. Sabes que también en ese texto bíblico que acabas de mencionar, el que piense que esté firme, mire que no caiga, yo también creo que se refiere al punto en el que muchas veces nosotros llegamos a un tema de conocimiento teológico de la palabra de Dios, ¿no? Puedes Ujú, investigar y conocer el griego, el hebreo, ujú. y puedes entender sumamente bien la Biblia. Y a veces te confías en el conocimiento, pero a veces en la práctica, pues, ten cuidado, dice, puedes estar resbalando, puedes estar cayendo, o sea, No lo vives, porque amigo, no lo no solo vives. el conocimiento no es lo que te da la firmeza. Ajá. Entonces yo pienso que muchas veces también falta esto del pueblo que le pasó en la antigüedad, nos puede pasar también a nosotros porque tenemos mucho conocimiento de Dios, pero en el momento en que llegan las bendiciones nos olvidamos de agradecer a Dios. Conocemos que Dios, mucho de Dios, pero en el momento de que llega el dinero, la comida, la casa, decimos, uy, es que yo me esforcé tanto, uy, es que ahora sí estuvo bueno el clima, es que ahora sí esto de acá. Y entonces conocemos de Dios, pero nuestra confianza está en el político de turno, en mi trabajo, en mi preparación, en mis estudios, y a Dios solo lo tenemos en temas teóricos, o sea, también hay un tema ahí de idolatría, ¿no? Lo que pasaba con el pueblo de Israel en el desierto, conocían la palabra de Dios, vieron los milagros, pero su corazón estaba lejos, lejos. Podemos también nosotros caer teniendo mucho conocimiento, pero no reconociendo a Dios a cada paso y viviendo esto que Dios nos dice. Sí, yo conozco mucho de Dios, pero esto lo voy a hacer como a mí me parece. Y ahí puedes resbalar.
puedes caer. Y es que es eso, amigo, es que el conocimiento lo podamos vivir, lo podamos practicar, lo podamos cultivar inclusive. De hecho, hay una cita que voy a compartir aquí, que nos dice el hermano White que la comprensión de lo que la Escritura quiere decir, cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe, es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. ¿Cuál es el mayor conocimiento? ¿Cuál es más esencial? Dice la necesidad de cultivar la fe. Y aquí algunos bien podrían preguntarse, ¿y qué tiene que ver la fe si están hablando de conocimiento? Pues bien, es que la fe y el conocimiento van de la mano. Mira lo que dice aquí Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de, ¿qué dice? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La fe y el conocimiento van de la mano, están en la misma frase, en la misma oración. Así que la Biblia nos insta a avanzar en el conocimiento, a cultivar ese conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Y cómo se cultiva la fe? Por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos conocer más la palabra y aferrarnos por la fe a ella y así cultivarla. Por eso Pablo siempre habla de una carrera de la fe, una batalla de la fe. Y es más, Pablo incluso dice, yo me gozo, me alegro de que vuestra fe vaya en aumento, porque la fe, Dios ya entregó a toda persona que nace, viene a este mundo, le da un porcentaje de fe. La cosa es, ¿qué hacemos con esa fe que nos da? ¿La cultivamos o la dejamos de allí? Amigo, la Biblia nos invita a cultivarla, a poner la mirada en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Esos hebreos, Israel, no pusieron su mirada en Cristo, no pusieron su mirada en la fe, solamente la recompensa. Y aquel que pone su mirada en la recompensa y no en aquel que da la recompensa, no sirve de nada, amigo. No sirve de nada en absoluto. De hecho, eso siempre ha sido la combinación también de nuestro Señor Jesucristo, es creer y obedecer. O sea, ¿cómo testificas tú de que realmente estás creyendo en el Dios verdadero? Es cuando tú le obedeces, ¿no? De hecho, el conocimiento, mucho conocimiento no se sirve de nada si no lo obedeces. Y también, pues, eso también es un tema de idolatría, lo que yo decía, ¿no? Hay mucha gente que dice, creo, 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 pero no está obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que no estoy en idolatría, que no me estoy idolatrando a mí mismo, que no estoy idolatrando a nadie más? Cuando yo creo, yo creo en Cristo, yo conozco la palabra de Dios y yo la obedezco, la gracia del Espíritu Santo. Yo pongo mi corazón en hacer como dijo el Señor Jesucristo, el que me oye estas palabras y edifica. Entonces, yo creo que Dios es real, ¿sí? No es un tema religioso, no es un tema de ir un sábado, un domingo a una iglesia, es un tema de buscar la palabra de Dios, escudriñarla, conocer, entenderla y gozarme porque ahora ya sé cómo tengo que vivir la vida correctamente. Y yo estoy de acuerdo, amigos, pero el gran problema nuestro es que a veces tenemos una falsa seguridad con pensar que con esto que hago, con que voy a la iglesia, con que diezme, con que participe en ayudas sociales, ok, es suficiente con eso, basta con eso. Amigo, no se trata solamente de eso, se trata de vivir lo que haces, de vivir lo que predicas, que es Cristo Jesús que vive en tu vida, poner la mirada en aquel que es nuestra seguridad. Por eso, amigo, el diablo está siempre haciendo todo lo que está a su alcance y es más, a veces ni se esfuerza por hacernos tentar porque ya nosotros solitos caemos, porque estamos con una falsa seguridad. Y el diablo está feliz con que tú creas que con eso te basta. El diablo está feliz. Piensa que con eso te basta, ok. El diablo es feliz de que estás con eso y sabe que no vas a avanzar más y él está cómodo, tranquilo contigo. Pero cuando uno quiere salir adelante, cuando uno quiere en cambio avanzar con el evangelio, pues el diablo va a hacer todo lo que está a su alcance para hacerte caer. Y por eso ahí entra el versículo 13, que nos dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que amigo, este es el punto, fiel es Dios que aunque el diablo se esfuerce por hacernos caer,
por desviar nuestra mirada de Cristo para hacernos creer que estamos cómodos, que estamos seguros, pero fiel es Dios que no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y que también, juntamente con la tentación, Él dará la salida para que podamos soportar. Esto es hermoso porque esto se conecta con Hebreos 2, Hebreos 2:18, que nos va a decir el texto, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo Ujú. vino y se hizo humano como nosotros. Y Él mismo padeció siendo tentado. Por ende, nos comprende, sabe lo que es la tentación. Y como Él en la tentación, Él se sujetó de Dios, se sujetó del Padre y no se apartó de Él ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sabe cómo el diablo puede hacernos caer. Por eso Él sabe cómo darnos también la salida para que no caigamos en la tentación. ¿Y cuál es la salida? Mira Hebreos 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sacerdote que nos entiende, que nos conoce y por ende se compadece de los débiles que somos. Porque Él fue tentado también en todo como nosotros. ¿Cuál es la clave? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, acerquémonos a Cristo. Acerquémonos a aquel que está sentado en el trono, para que allí podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para alcanzar socorro en la tentación. Y así no caer en el pecado. Así no ser idólatras. Así no estar comiendo comidas que no son buenas. No estar haciendo cosas que desagradan a Dios. No estar con fornicación, con murmuraciones, con todas esas cosas que les pasaron al pueblo de Israel. Dios nos llama ahora a poner la mirada en Él y acudir al trono de la gracia para vencer donde ellos no vencieron, pero Cristo sí venció. Juan 24 lo cierra de manera genial y perfecta. Dice aquí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sobre Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Él es poderoso ¿para qué? Para guardaros sin caída. Él puede librarnos. Él no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y Él lo hace porque nos ama y porque quiere que seamos más que vencedores. Y así presentarnos sin mancha, sin defecto, presentarnos limpios de todo pecado, delante de su gloria con gran alegría. Él lo puede lograr. Él lo hace posible. Esta, amigo querido, es una de las más grandes promesas de todo el Evangelio. Así es, también me llama la atención de este texto bíblico que dice ahí, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice. Huid Ese es, de la amigo, idolatría. ese es el punto 4, justamente, Ah, huid de la idolatría, el punto 4. Porque aquí, mira, ujú, Pablo vuelve al tema inicial. Ya no habla simplemente de comida. En el 8, recuerda, empezó hablando de la comida, que se sacrificaba a ídolos y que generó claro, disputas. Ahora Pablo, en cambio, va a la tesis. Ahora dice, ok, miren, ahora sí, miren a dónde apuntaba con esto. Aquí habla de adoración, porque el tema principal es este, amigo. En el gran conflicto, Satanás busca ser adorado, pero el único que merece la honra, la gloria y la adoración es Dios, aquel que hace todo. Mira, participar de los banquetes paganos significaba entrar en comunión con aquello que estaba detrás de los ídolos, pero aquí el claro. principio continúa siendo válido. Ahora, los ídolos muy rara vez son imágenes, muy rara vez son estatuas. Ahora los ídolos pueden ser el dinero, el éxito, la comodidad, la reputación, el entretenimiento e incluso nosotros mismos. Amigo, ¿sabes qué es un Ujú, ídolo? Es todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón. Eso es así un es. ídolo. En cierto versículo, la Biblia dice que huyan de la fornicación, dice. Y a la idolatría también dicen, huyan de la idolatría. O sea, son cosas a las que uno Ujú. no debería de estacionarse un rato ahí a pensar, a dialogar con ellos, sino que huir. No hagan esas cosas, o sea, salgan de ahí, huyan.
Sí, y por acá dice adorar otros dioses. Por otro lado, dice participar en sacrificios idolátricos. Esto era el tema de lo que estamos viendo en Corintios, ¿no? Comer de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, consultar espíritus o muertos. Era un tema también que se comparaba con la idolatría. La hechicería, la avaricia, amar más las riquezas que a Dios, amar más a la familia que a Dios, amarse a Ujú. uno mismo. Y a veces, bueno, se puede malentender esto, pero bueno, amarse a uno mismo, amar a Dios es amarse, es tenerse amor. Pero amarse a uno mismo sin tener en cuenta, sin pensar en Dios, eso es idolatría. Adorar al ser humano, adorar a los ángeles, adorar a la creación, fabricar dioses según el gusto humano, eso es otra idolatría. A veces hoy en día la gente fabrica ideas de Cristo de acuerdo a su conveniencia. Confiar en el poder humano más que en Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, idolatrar el placer, idolatrar el vientre, también la idolatría, incluso en cierto texto bíblico, creo que era en Romanos 16, 18, que Pablo les dice, vosotros tenéis como dioses vuestros estómagos, como Ujú. ídolos vuestros estómagos, porque hay gente que el tema de la comida también es difícil. Idolatrar el conocimiento humano, sí, a veces ponemos el tema de la meritocracia, ¿no? Como estudió mucho, como se preparó mucho, entonces salve el ingeniero, salve el teólogo, lo que sea, ¿no? A veces estas cosas así también. Y rebelarse contra Dios, amar al mundo, la idolatría espiritual, la idolatría en los últimos, bueno, algunas de las formas de idolatría que menciona aquí y las que Pablo dice, pues, que huyamos. Cuando nos dice huye, hay un canto dentro de la iglesia adventista que se llama Huye cual ave a tu monte. Cuando te está diciendo huye, no te está diciendo simplemente apártate de eso, sino que acércate a Cristo, acércate a Dios. No te está diciendo solo corre de eso, deja de practicar eso, sino que te está diciendo escapa de eso y ve corriendo a Dios, el único Dios verdadero. Si huyes de la idolatría, pero no te acercas a Dios, tarde que temprano vas a volver a lo de antes. Dijo el Señor Jesucristo, apartados de mí, nada podéis hacer, mucho menos dejar de ser idólatras. No es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito conocer de la Biblia, yo no necesito estudiar la Biblia para dejar de tomar. Ok, sí, tú lo puedes dejar de tomar un rato, pero te vas a dar cuenta que si mientras no te aferres a Dios, al único Dios verdadero, un día vas a volver a abrazar a tu Dios de la botella otra vez. Y así con todos los ídolos que nosotros nos hacemos. Mira esta cita, hablando de Pablo, lo que Pablo entendía por idolatría. Mira esto. Por idolatría entendía no solamente el culto a los ídolos, sino el servicio al yo, el amor a la comodidad, la complacencia del apetito y de las pasiones. A eso Pablo entendía como idolatría. Y ciertamente es que se trata de eso. Es el ensalzarse el yo. Es el vanagloriarse a sí mismo en la comida, en premios. El ídolo, pues, es el teléfono, la computadora, puede ser el trabajo, la familia, tú lo dijiste. Pueden ser ídolos porque reemplazan el primer lugar del corazón. Oye, antes de que menciones eso, la verdad es que sí, ¿no? Yo conozco un personaje de la iglesia, una señora. Y oye, yo he visto cómo predica, a veces yo también le he compartido la palabra de Dios y no, a veces se pone bien rebelde en contra de la palabra de Dios, no, eso, porque Jesús era Jesús y solo Él puede nomás hacer eso y ahí nosotros, pecadores, nosotros no podemos obedecer a... Bueno, ella no puede hacer nada que Dios le diga en la Biblia, ¿no? Ella, yo no sé, solo asiste a la iglesia nomás, porque no sé, ese es su vana religión, no sé cómo. Ahora, pero cuando el Hijo habla, uy, no, eso es palabra de Dios. Cuando el Hijo habla, eso es ley. Entonces, imagínate,
eso es idolatría, pienso yo, imagínate, porque ese es tu Dios. Ese es Ujú. tu Dios, ¿verdad? Aquello a lo que tú le rindes homenaje, a lo que tú le crees fielmente. Entonces, exactamente, la familia también se puede volver un tema de idolatría. Ahora sí, continúa con lo que ibas diciendo. Amigo, y justamente tocando lo que mencionaste, tú mencionaste que esta persona dice, no, Cristo puede hacerlo, pero es que es Él, nosotros no podemos. Mira lo que dice aquí. Esto es la página 277, párrafo 4. Dice aquí, el ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la mayoría va a decir, es que eso es imposible lograrlo. Él sí puede, pero yo no puedo, soy pecador. Primero que Simon White dice, esta orden es una promesa. Mira cómo dice ella. Uno, es una orden que da Cristo. Y dos, es una promesa. Porque es imposible que tú y yo podamos ser perfectos por nosotros. Es una promesa que Él va a cumplir. Sigue diciendo, el plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a tu alma arrepentida para guardarla de pecar. Es Cristo quien se encarga de liberarnos de este amor al yo. Por eso Cristo Jesús dijo, aquel que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, olvídese del El yo primer quiero, del ídolo, yo, exacto, del ídolo, el olvídese del yo, primero. tome su cruz y sígame. No hagas ídolos. El Dios somos nosotros, porque nos hemos ensalzado a querer hacer lo que yo quiero. Son mis programas, son mis juegos, son mis, o sea, es Creencias. el yo, mis creencias, es el yo quien está gobernando en nosotros. Y cuando el yo gobierna, Cristo no tiene espacio. Por eso Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, o sirves al yo o sirves a Cristo. No puedes servir a los dos, es imposible. O estás sirviendo a Ajá, Cristo, rindiéndote por completo a Él, matando al yo, o estás sirviendo al yo y pensando que estás con Cristo. No hay término medio. No existe ajá. término medio en el Evangelio. O eres de Cristo o eres del yo. No hay más, amigo querido. Esto es muy, pero muy importante dejarlo en claro. Porque la verdadera pregunta, amigo querido, aquí es, ¿qué controla mi tiempo? ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué gobierna mis decisiones? Eso va a revelar quién es realmente mi Dios. Cuando el yo controla, cuando el yo gobierna, Cristo no es el amo y señor de nuestra vida. No lo es. Porque si Cristo es el Señor y el amo, el Señor es quien controla, el Señor es quien gobierna, el Señor es quien dirige. No lo hago yo, es Cristo en mí. Siempre funciona así. Cristo en mí. Yo muero a diario, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31. Yo muero a diario. El yo tiene que morir para que Cristo sea quien controle y rija todo en nuestra vida. Por eso, amigo, en la Biblia, Jesús va a mencionar que hay dos mandamientos que resumen toda la ley. El uno, que es la Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tienes. No dice, voy a amarlo con un 90% y un 10% para mí. No, no, no. Dice, darle todo, el corazón, la vida, darle todo a Él, para que Él sea el amo y Señor mío por completo. ¿Sabes qué es interesante cuando Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe? La palabra constreñir significa ser aprisionado, estar atado de manos, estar completamente siendo un esclavo de Cristo. Eso significa constreñir, la palabra griega que se usa allí. En otras palabras, Pablo dice, el amor de Cristo, ese amor me lleva a Él atado, rendido por completo. Ya no soy yo quien actúa, ya no vivo yo. Es Cristo quien me controla, es Cristo quien piensa, es Cristo quien gobierna. No soy yo, es Él, siempre ha sido Él. Por eso Pablo dice después, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo dirige, tú estás seguro. Cuando tú diriges, estás perdido. Separado de Él, nada puede hacer. Pero si Cristo te controla, si Cristo es el amo y señor de tu vida, vas camino a puerto seguro hacia la victoria. Es el pensamiento. Por eso dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese amor que Él te da, con ese amor, ahora sí, se aplica el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a uno mismo. Y ese amar como uno mismo, luego Jesús lo explica, dice, oíste que fue dicho que amen a su prójimo como a uno mismo, pero yo os digo, amen como yo les he amado.
Ahí te amplía la visión. Amen con ese amor que yo les he dado, con ese amor de rendirse por completo, de entregarse por completo. No piensen en ustedes, piensen en los demás. Y por eso, amigo, el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 8 al 10, te va a decir lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Mira que esto es el amor práctico. Cuando el amor de Dios, cuando tú te entregas por completo, te rindes por completo para que Él dirija en tu vida, Dios, que es amor, el amor viene y se posesiona de ti. El amor no es un sentimiento, el amor es una persona. Y cuando Cristo, que es el amor, Dios, que es amor, vive en tu vida, ahora el amor te ha constreñido. El amor de Cristo me constriñe, te ha atrapado, te tiene sujeto. Todo en ti brota amor. El amor se multiplica y brota. Y ese amor, que es Cristo en nosotros, ese amor se reparte a todos los demás. Por eso, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque ha amado a Dios. Dios lo ha amado a él y ahora son uno solo. Y el amor se muestra amando a los demás. Y es lo que va a decir en 1 Juan 4. Ahí se encuentra el cumplimiento del amor, amigo. Dios nos llama a eso, a amarlo a él por encima de todas las cosas. Y entonces, cuando lo amemos de verdad y nos rindamos de verdad a él, dejando que él controle toda mi vida, ese amor, el amor que es Dios, Dios que es amor, va a venir a habitar en nosotros y entonces Él nos dará amar al prójimo, amar a los demás, como Él nos ha amado. Y entonces cumplimos la ley al 100%. Así que, amigo, por eso nos lleva a la conclusión, el punto 5. Todo para la gloria de Dios. Es la conclusión, amigo, que encontramos desde el versículo 23 en adelante. Y mira que aquí Pablo va a zanjar la discusión que se dio en el capítulo 8, donde se hablaba de si es lícito o no es lícito comer la carne, ofrecer a los ídolos. Bien, aquí lo deja claro. Mira lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Eso fue lo que tú dijiste. Aquí dice, no pienses en ti, no pienses en lo mejor para ti. No, piensa en lo mejor para los demás. Mira, es lícito comer la carne, no hay problema, pero no conviene. ¿Por qué razón? Mira, versículo 25. De todo lo que se venda en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor de la tierra y su plenitud. Anda y compra y no preguntes si fue para ídolos, para ídolos, por motivos de conciencia. Romanos 2 te muestra que Dios va a juzgar a todos. A los que conocieron por la ley serán juzgados por la ley, pero a los que no conocieron la ley serán juzgados por la conciencia. La conciencia es lo que te dice, oye, eso no está bueno, eso no está bien. Oye, robar es malo, oye, mentir es malo, no lo hagas. La conciencia te dice, aunque tú no conozcas la ley, te lo dice. Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente, decir, oye, eso no es bueno, no hagas eso. Ahí está la conciencia. Así que aquí dice, por motivo de conciencia, no preguntes si fue para ídolos o no. No preguntes y come. Pero, dice, pero sí, en cambio, si es que lo sabes, mejor no te conviene comerlo. Y mira que esto lo va a dejar totalmente claro también Romanos. Porque en Romanos 14 encontramos el principio que articula todo esto. Porque ahí también habla de problemas de conciencia. Y ahí también se encuentra la comida y también aquí están grupos de fuertes y débiles. Aquí, en cambio, los fuertes son los que comen carne. Los débiles, los que solo comen legumbres. Y Pablo va a concluir de la siguiente manera. Versículo 23. Pero el que duda si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué aquí Pablo dice, no preguntes por motivos de conciencia? ¿Por qué? Porque si tú dudas, si tú ahora sabes que eso fue hecho para ídolos, óyeme, no te conviene comerlo. Y si tú ahora lo sabes, vas a comer dudando. Y como comes dudando, no lo haces por fe. Y por tanto, lo que no procede de fe, ¿qué cosa es? Es pecado. Que Pablo aquí les dice, mejor no pregunten. Pero, mira lo que dice a continuación el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí está especificando, obviamente, el hecho de si fue o no fue sacrificado a ídolos. Porque ya la Biblia deja claramente la diferencia entre animales limpios
y animales que no son limpios. Así que no es que te va a poner aquí el incrédulo que comas chancho, que comas animales impuros. No, eso va en contra de la ley de Dios. Pablo, en el contexto, habla de esos alimentos que fueron para ídolos. Dice, si te lo ponen adelante, un pollo, una vaca, un cordero, un animal que se pueda comer, que sea lícito, no preguntes si fue para ídolos. Y come nomás. Más, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor de la tierra y su plenitud. ¿Te das cuenta? Dice, mejor no lo comas, pero por causa de él que lo declaró. Y él lo aclara, mira, el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Por amor a él, mejor no lo hagas, porque puede que después esto sea una piedra de tropiezo para él, sea una piedra de tropiezo para el evangelio, para Cristo Jesús. Entonces, mejor no lo hagas. No hace falta que comas de eso. No lo hagas. Te es lícito, pero no te conviene. ¿Te das cuenta? Y mira cómo termina él. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ser censurado por aquello de que doy gracias? En otras palabras, ¿por qué ser criticado por aquello de lo cual yo agradezco? Es un animal limpio, es un animal que Dios permitió comer. Pero yo no sé si eso fue para ídolos o no. Por motivos de conciencia no lo sé. Así que yo lo voy a comer. De eso he dado gracias, porque Dios ha puesto eso en mi plato. Y al final concluye, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? No es para tu gloria, no es para tu beneficio, no es para satisfacerte a ti mismo, es para honrar y glorificar a Dios. De eso se trata todo, de honrar y glorificar a aquel que da las bendiciones, aquel que da la vida, aquel que da el alimento, aquel que lo hizo todo por nosotros. Entonces yo recibo a Cristo y me gozo de lo que he recibido. Y eso es un resultado de vivir con Cristo, de que Cristo vive ahora en mí. De que no pienso en mí mismo, ahora todo lo hago para su honra, para su gloria, por Él, para Él, ya que es Él quien controla todo de mi ser. Es un resultado de vivir con Cristo. Es un resultado de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Él el centro de todo. Amigo querido, no solamente se trata de darle la gloria cuando predicas, cuando oras o cuando guardas el sábado. Se trata de hacerlo todo el tiempo, porque es Él el Señor. Así que tú debes honrarlo a Él y darle la gloria a Él en el trabajo, en el estudio, en el descanso, en el hablar, en el comer, en lo que estás viendo, en el tiempo que estás empleando. Todo debe ser para la gloria de Dios. Todo. Y eso, como te digo, amigo, es un resultado de que tú te has rendido por completo a Cristo. Por eso, tú no te fuerzas, amigo. En el trabajo, cuando tú estás rendido a Cristo Jesús, en el trabajo, tú respiras espiritualidad y el mundo te va a ver, tus compañeros te van a ver. Alguien diferente. Van a empezar a mirar a Cristo viviendo en tu vida. En los estudios, aquellos que están estudiando, si tú te dedicas a hacerlo para Dios, a vivir con Dios, van a ver a un estudiante diferente, que no copia, que no llega tarde, que es puntual, como Cristo Jesús, que es manso, que es humilde, que es sincero, que no busca competir con los demás, busca ayudar y servir a los demás sin obtener un beneficio propio. Se ve a Cristo en ellos. Cuando hablas, cuando comes, cuando estás en cualquier cosa, amigo, es un resultado de que Cristo vive en tu vida. Allí, cuando dejas de entrar a Cristo Jesús y lo haces tu Señor, toda cosa que tú haces va a glorificar a Dios. De hecho, hay un texto en la Biblia que menciona que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo pienso que no solo la boca, sino todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, correcto. Y el problema en la antigüedad, Ezequiel lo dice 14:3, dice, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y de ahí pues que pues como pasaba con los antediluvianos, todo el designio de sus pensamientos y todo lo que hacían era de continuo el mal. Pero la cura pues la encuentras en Salmo 119, versículo 11, donde dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y como tú decías, ¿no? Si guardamos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y sabes qué significa guardar en el corazón los dichos? Es amar tus palabras, es amar lo que tú me enseñas. Y amarlo significa que yo lo respiro, yo lo vivo. Eso es lo que me motiva, lo que me mueve, lo que le da sentido a mi vida. Eso dice David
cuando dice estas citas. De hecho, 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que haga cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios, es manifestar el carácter de Dios en tu vida. Eso se hace a través de que Cristo gobierne tu vida, ya no sean nuestros pensamientos, sino que ahora sea la palabra de Dios quien designe cuáles van a ser nuestros pensamientos, y al mismo tiempo en que estamos rindiéndonos a Cristo, Él también nos está transformando. De tal manera que, pues, como decía el Señor en su palabra, lo que hacemos no lo hacemos de mala gana, lo hacemos con amor. Dice, el que vaya a dar, dice, dé con gozo, dé con alegría. Y ese gozo lo pone el Espíritu Santo cuando nosotros queremos obedecer la palabra de Dios. Y entonces, pues ahí es cuando reflejamos el carácter de Cristo. Cuando guardamos, conocemos la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón y la vivimos. Porque guardar en el corazón no simplemente era, pues, como decíamos anteriormente, acumular conocimiento, sino que era vivirlo. Así es, amigo. Así que de nosotros depende el elegir dejarlo entrar, el elegir pasar tiempo con Dios, el elegir avanzar en ese conocimiento que da vida eterna, el conocimiento del Padre, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo Jesús, para que al conocerlo a Él nos rindamos a sus pies por ese inmenso amor que nos dio. Y entonces conozcamos qué es el amor, de qué trata el amor, que se trata de Cristo. Cristo es amor. Dejemos de entrar el amor en sus corazones. Amigo, cuando Cristo llega a vivir en tu vida, automáticamente toda tu vida hay un cambio rotundo. Y tú empiezas a glorificar a Dios en todo. Y Pablo añade, en el versículo 32, dice, no seáis tropiezo. ¿Y sabes por qué lo dice él? Porque la gloria de Dios siempre está unida al bien del prójimo. Y por eso él concluye, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nos insta a mirarlo a él, pero él está mirando a Cristo Jesús. Dice, mírenme, si ustedes ven a Cristo en mí, genial, gloria a Dios por eso. Pongan su mirada en Jesús. Imitemos a Cristo, miremoslo a aquel que nos amó. Mira, Cristo renunció a sus derechos para salvarnos. Pablo renunció a sus derechos para salvar a otros. Y ahora nosotros somos llamados a vivir del mismo modo, de rendirse por completo, de renunciar a los derechos con el objetivo de salvar y conocer a otros a Cristo Jesús. Así que, amigo, cierro con un llamado final. Quiero que nos preguntemos cada día haz esta pregunta. ¿Esta decisión glorifica a Dios? ¿Edifica a mi hermano? ¿Me acerca más al carácter de Cristo? ¿Hay algún ídolo ocupando el primer lugar en mi corazón? Si cada decisión pasa por esas 4 preguntas, estaremos viviendo el principio que resume toda la sección. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria sea a Dios, amigo querido. Es Él que hace posible por nosotros. Cierro con estas 2 citas de aquí, que creo que resumen perfectamente esta lección. Cuando el yo se sumerge en Cristo, el amor brota espontáneamente. El amor de Cristo en el corazón se revelará en actos de amor hacia los demás. Amigo, recibamos el amor de Cristo. Recibámoslo a Él y el amor solito va a brotar espontáneamente. Amigo, dejémoslo entrar. ¿Y sabes qué? Quiero pedirte que me ayudes con una oración. Oremos para que Claro. podamos rendirnos y que el amor de Cristo nos llene por completo para acabar y cumplir la obra que Él nos dejó. Ora, amigo, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, querido Dios, gracias por la luz que nos das, que nos revelas, querido Dios, pero sobre todo, querido Dios, por el amor siembras en nuestros corazones, querido Dios, porque de nada nos sirve todo el conocimiento si no tenemos ese amor para aplicarlo, querido Dios. Y de nada también nos sirve todo el conocimiento, querido Dios, si no tenemos el amor y la paciencia para darlo a conocer. Gracias, querido Padre Celestial, por hacernos este llamado, querido Dios. Somos sus siervos, querido Dios. Viva su vida en nosotros, se lo rogamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amigo, te agradezco, amigo, por tu compañía en este estudio y a ustedes amigos que nos han acompañado en este momento. También gracias por habernos acompañado y esperamos que esto haya sido de su agrado. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse y si tienen alguna sugerencia, amigos queridos, háganos saber qué les pareció este nuevo segmento.
tras las huellas de la lección. Dejen sus comentarios, amigos queridos, y esperamos pues que el cielo los bendiga. Y de aquí nos despedimos. Elvis, gracias por tu compañía. Adiós, ha sido un gusto y hasta la próxima. Maranata, Dios los bendiga. Listo, Chao, bien. chao. Pronto